La enseñanza de hoy es: Cristo es digno de recibir las riquezas. Cristo es digno de recibir las riquezas. Ya van a hablar de dinero. ¿De dónde sacamos que Cristo es digno de recibir las riquezas? De la propia Escritura. Hemos venido hablando de listas de 7 cosas desde el año pasado. 7 cosas que Dios aborrece, que están en la Biblia, que la Escritura las da. 7 días de la creación. 7 cosas que Cristo es digno de recibir. 7 iglesias del Apocalipsis. 7 espíritus de Dios. 7 fiestas anuales y 7 naciones a conquistar. Y desde el año pasado, ¿cierto?, lanzamos un reto, y lancé un reto a la congregación y les dije: vamos a ver estas listas de 7, y como comenzábamos un ciclo de 7 años, siguiendo el calendario bíblico, vamos a ver cada una de ellas en un año. O sea que si tú completas esta serie de enseñanzas, es porque el Señor te llevó a plantarte y a dar fruto en amor y restauración. ¿Sí? Y vas a poder dar el check al final del 7º año, si el Señor lo permite, si no regresa antes, ¿cierto? De poder decir: wow, completamos esto. Entonces, por eso el año anterior y durante el transcurso de ese año, mencionamos solo la primera de las que Dios aborrece, la primera de la creación, la primera cosa que Cristo es digno de recibir, y así con cada una de ellas. Y por eso en estos meses hemos estado mencionando las segundas. Hablamos ya del segundo día de la creación, la separación, el único día que Dios no dijo que fuera bueno. Ya hablamos también de lo segundo que Dios aborrece, que es la lengua mentirosa, y hablamos de cómo el Señor ama la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y cómo la mentira destruye, cómo la verdad no duele, sino que la verdad libera. El decir la verdad libera. Causa un dolor de pronto temporal, si hay algo que confesar, pero tiene una recompensa eterna. En cambio, la mentira causa, ¿sí?, un alivio temporal, pero una condenación eterna. El no estar en paz, el tener que sostener la mentira con otra mentira y demás. Entonces vamos a enfocarnos hoy en de las 7 cosas que Cristo es digno de recibir. ¿Qué dice Apocalipsis 5? Y vamos a leerlo desde el primer versículo de corrido para tener el contexto. En Apocalipsis 5, del primer versículo en adelante dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La visión que está teniendo Juan, ¿sí?, en los cielos, en esta dimensión celestial, y se muestra este gran rollo, este gran libro, y se pregunta: ¿quién es digno? Y ahí están todos los seres espirituales, incluyendo seres que nos dice que tienen 4 rostros, o sea, seres de los cuales Juan, cuando tan solo ve a un ángel, cae postrado y dice como muerto del temor que le sobrevino de ver esta criatura tan grande y tan majestuosa. ¿Cómo será ya estar rodeado de miles de ellos? ¿Sí? Miriadas de miriadas, y fuera de eso de otros seres celestiales más poderosos aún. Y en medio de todos esos seres celestiales poderosos, majestuosos, los ángeles y demás, los querubines grandes y poderosos, 4 rostros y todo esto, se hace la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en medio de tanto poder y majestad, continúa diciendo la Escritura, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Ni siquiera el ángel más poderoso, sí, más majestuoso, ni siquiera aquel sobre quien él se postró delante de él con temor reverente, ni siquiera los ancianos, ni siquiera los 4 seres vivientes y demás criaturas celestiales. Ninguno era ¿qué? Digno. Pero entonces, nosotros ya sabemos el spoiler de quién es el digno, que es Jesús, ¿cierto? El Cristo. Entonces uno de los ancianos dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono.
Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El Cordero es Cristo. Continúa diciendo, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es digno. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Ahí nos mencionó a todos nosotros. Ustedes digan amén. Muy bien. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares que decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Y esto es de donde sale la lista de 7 cosas que Cristo es digno de recibir. ¿Y en cuál nos vamos a enfocar hoy? Cristo es digno de recibir las riquezas. Entonces, una pregunta que surge es, si Cristo es digno de recibirlas, ¿cómo se le dan las riquezas al que es digno? ¿Cómo se le dan las riquezas al que es digno? Entonces, algunos de una, ¿no? Así haga una transferencia a nombre de la congregación, ¿sí? O lleve el dinero de la congregación y ya. Pero esto habla de algo que va mucho más allá que lo que hacemos en generosidad, de diezmos, ofrendas, primicias, lo que el Señor coloca en nuestro corazón. Hay algo aún más profundo, o sea, eso lo hacemos por algo mucho más profundo que está en nuestro corazón. En Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo se le dan las riquezas al que es digno? Honrándolo en el uso de las mismas. ¿Cómo yo le doy las riquezas a Jesús? Entonces, algunos de nosotros pensamos, pues claro, cuando yo ofrendo diezmo, cuando ayudo a alguien, le estoy dando las riquezas a Jesús. Y eso es parte de. Pero resulta que dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y nos habla de 2 cosas. Los bienes es aquello con lo que al que tú quedas y administras. Las primicias es lo que tú entregas. Y nos muestra 2 aspectos del honrar al Señor. No solo lo que yo entrego, como que, no, ya cumplí, le di el 10% al Señor. Está desalineado un poquito. Le di 10% al Señor, o lo que el Señor haya colocado en mi corazón, y ya. Y hago lo que sea con el otro 90%, con lo demás. Pero entre ese lo que sea, es consumir contenido que no le honra a Él. Es apoyar causas que no le honran a Él. Es aún malgastarlo teniendo necesidad en la casa o alrededor. Entonces, es tan importante para el tema de honrar al Señor, no únicamente lo que yo doy, ¿cómo administro lo que tengo? ¿Cómo administro lo que tengo? Y ahí, en todo ese paquete, no solo lo que yo doy, sino cómo administro lo que tengo, es que le doy honra al Señor. Y por mucho tiempo a veces se ha creído, o algunos han creído, que la honra es el 10%. Pero la honra es cómo administro. No que le dé el 100% a la congregación, porque le faltaría a mi familia, a los que dependen de mí, el arriendo y demás, ¿cierto? Ya es cuestión de lo que cada uno mida según su responsabilidad. Pero es cómo estoy administrándolo. ¿Cómo estoy administrándolo? Yo honro a Jesús en el uso de las riquezas. ¿Qué es la riqueza? Todo aquello que yo tenga. Esa es mi riqueza. Todo lo que yo tengo, todo lo que me ha sido encomendado para administrar, hace parte del paquete. Entonces, encontramos 2 principios bíblicos para honrar al Señor con nuestra riqueza. Al estudiar la Escritura, algunos versículos que vamos a ver, otros que no están ahí, pero que están aquí anotaditos. Lo he visto como el principio de la responsabilidad
y el principio de la vulnerabilidad. Dos principios que son los que muestra la Escritura de cómo Dios se mueve con el hombre, cómo Dios le demanda o le exhorta, lo impulsa, lo felicita, cómo le saca sonrisas al Señor, pero cómo también a veces le saca lágrimas por cómo nosotros lo honramos o lo deshonramos con el uso de los bienes materiales, las riquezas. Entonces, principio de la responsabilidad es el primero de ellos. Hay una frase que nos la enseñan los pastores Alfonso y María Esperanza cuando han dado el tema de principios para finanzas sanas, que es que el hombre es administrador o mayordomo de todo, pero dueño de nada, ¿cierto? Porque todo le pertenece al Señor. Hay un principio de la responsabilidad que parte del amor. La Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazle a tu prójimo lo que tú quieras que hagan contigo. No le hagas a tu prójimo lo que no quieres que alguien más te haga a ti. Perdona para que seas perdonado, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de un principio de responsabilidad? Porque el Señor nos hace responsables. En Lucas 16, del 10 al 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles asumimos solo leyendo ese pasaje de una? Que son las riquezas injustas. Se refiere a lo que administramos en este momento. Se refiere a todo lo que administramos en este momento. Porque no hay nada, ¿sí? No hay salario que pueda compensar tu tiempo y tu vida. Entonces, de alguna manera, todo salario, ¿sí? Como lo quieras ver, toda ganancia, termina siendo algo injusto con respecto a lo valiosa que es tu vida. Ahora, es una oportunidad de servir. Lo hacemos con amor, como ya lo hemos hablado. Siempre hemos, ¿cierto?, hablado de la dignidad que tiene el trabajar. Pero delante del Señor, cuando el Señor mira, ir conociendo que en el reino de los cielos se nos menciona que la Nueva Jerusalén, sus calles son de oro. Al mirar las riquezas que tenemos, los bienes que tenemos, comparados con las riquezas que menciona el Señor, pues las vemos tan pequeñas comparada con la majestad del Señor. Y fuera de eso dice que hay riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que es como si fuera, que son inescrutables. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no tiene fondo. Que yo entre más profundizo en Cristo, más encuentro que hay nuevas riquezas espirituales, sea en revelación, sea en más amor del que pensaba tener. Y no entiendo cómo pude perdonar a esta persona después de todo lo que hice. O sea, mi medida de amor, mi riqueza, ¿sí?, de amor era así, de perdón era así. Pero tuve ese encuentro con el Señor y empecé a tomar de esas profundidades de Cristo y encontré un perdón que yo creo que si le mostrara a mi yo de hace 10 años, 20 años, diría, sí, o sea, ¿quién es? Lo desconozco, la desconozco, porque encontré una gran riqueza, ¿cierto? O sea, las riquezas verdaderas van más allá de las materiales. Hablamos de riquezas espirituales, hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de las riquezas en Cristo Jesús. Y el Señor con este pasaje coloca algo muy interesante. Dice, si ustedes no son fieles en administrar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas? O sea, habla de cómo nuestra administración, no solamente de la billetera, nuestra administración de lo que tenemos, incluyendo nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestra administración de estas cosas, es un indicador para el cielo de si estamos preparados para recibir mayores riquezas, las verdaderas.
Y dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Pero el que aún es injusto en lo muy poco, es que yo tengo tan poco y en eso poco que dice tener, es injusto. Dice que también va a ser injusto en lo mucho. La persona que dice, no, cuando a mí me suban el salario o si yo ganara lo que ganaran los otros, yo sí podría ayudar, pero no está ayudando con lo que tiene en este momento. Cuando tengas mayores recursos vas a tener mayores responsabilidades. Si subes de categoría al carro vas a tener mayores impuestos, mayores gastos también. Entonces dice el Señor, estamos siendo evaluados. Estamos siendo evaluados. Somos responsables de cómo utilizamos todos los recursos que administramos. Dile a que está a tu lado, somos responsables. Somos responsables. Y la fidelidad con la que administremos estos recursos materiales va a determinar si se nos serán confiados recursos espirituales. Porque el Señor es un muy buen administrador y es un muy buen inversor. Y no va a invertir donde no vaya a rendir lo que Él quiere invertir. Por eso dice, perdonen y recibirán de mí más perdón. Entonces, hay una dinámica ahí. ¿Qué deseas recibir del Señor? No, es que no me llaman, no están pendientes de mí, me han olvidado. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué estás dando tú? Porque el Señor siempre nos la devuelve. Nosotros siempre somos yo y nadie, yo. Y en Cristo el Señor nos habla con este principio de responsabilidades. En lo que te compete a ti, que no es en la cantidad, en lo que te compete a ti, ¿cómo estás siendo responsable y fiel con eso? Ese es el principio de la responsabilidad. El Señor no nos va a exigir más allá de lo que nos haya entregado. En la parábola de los talentos, Él le exige a cada uno de acuerdo a lo que le fue entregado. Yo tengo algo que arreglar con un familiar o lo que sea, o hace rato no llamo a un familiar. No, pero es que no he tenido dinero para poderlos ir a visitar. Oye, hoy en día puedes hacer una llamada. O sea, en lo que está en tus manos hacer, lo puedes hacer. Y sobre eso es que eres responsable y un buen administrador. Y en Mateo 25, 34 al 36 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel ¿y qué? Y vinieron a mí. Y ahí ellos le van a decir, ¿cierto? ¿Cuándo te vimos en todas estas cosas? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? Continúa el pasaje más adelante. Y en el versículo 40 él dice, en verdad les digo que en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿A mí qué? Lo hicieron. O sea que cuando yo, con lo que tengo, lo administro y ayudo a otro, en lo que esté a mi mano, poder ayudar, estoy honrando también al Señor. Estoy honrando también a Jesús, a Cristo. Y Él dice, en cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y encontramos unos indicadores ahí, comida, bebida, hospedaje, visita, de nuevo, vestido, perdón, y enfermo y en la cárcel, la visita. Encontramos unos indicadores de lo que mide el cielo, que lo podríamos colocar de esta manera. Principio de la responsabilidad. Somos responsables de cómo administramos todos los recursos que administramos. Y la persona que está a tu lado, todos, todos los recursos. Nuestro salario,
nuestra alacena, que incluye comida y bebida, nuestra ropa, nuestras propiedades, nuestro tiempo. Es lo que nos muestra en ese pasaje. Señor, yo no tuve para poder abrir una fundación en el África. Tranquilo, si no lo tuviste, el Señor no te va a exigir. Pero oye, ¿por eso fuiste tan michicato con tu esposa? Eso sí lo tenías a tu mano hacerlo. ¿Por eso fuiste tan tacaño en el tiempo para con tus hijos? Eso sí ha estado a tu mano hacerlos. Que a veces nosotros somos de extremos, ¿no? O apoyo una fundación, ¿sí? Al otro lado de la tierra, o no hago nada. Y el Señor es, ¿quiénes están a tu alrededor? ¿De quiénes eres responsable? El Señor te va a exigir es de acuerdo a tu nivel de responsabilidad. De igual manera, las personas que están orando y estamos orando, ¿cierto? Por esas oportunidades de negocio, oportunidades de empleo, y que en su corazón está el, no, hace rato que no he podido diezmar. O sea, estoy dando de lo que me dan, aparto y doy. Pero no he vuelto a recibir mi salario para diezmar, para ayudar, para apoyar. Está en su corazón el honrar al Señor con lo que tienen. Pero no solamente eso, algo que nosotros hablamos, ¿no? ¿Cuánta comida a veces se pierde por una mala administración? Por una mala administración o por un olvido, ¿no? Teníamos esto guardado, ya se venció, ya huele maluco. Por eso nosotros acá en Amor y Restauración, ¿qué instamos a hacer? Y por eso hablamos del mercado de amor. Que en la medida de lo posible, cuando vayamos a mercar, acordémonos que hay un mercado de amor. Y que podemos aportar para él. No, pero yo estoy esperando algún día que tenga más ingresos para comprar todo un mercado. No, comienza con la libra. Incluso en un principio, hace unos 20 años, ¿cierto? Se llamaba la libra de amor. Y luego dijimos, no, vamos a cambiarle al mercado de amor para que suene más poderoso. Sí, y no sonará ahí como, trae la librita. Pero el que trae la librita con amor y con gusto y porque es lo único que tiene, es tan valioso de parte del Señor como el que trae el mercado. Incluso cuando el Señor está en el templo, se nos cuenta la historia que Él se sienta. O sea, trae una, no puedo porque dañó el violín y ni les cuento cuánto cuesta un violín. Entonces, se sienta el Señor, perdón, y dice que se sentó a ver cómo traían las ofrendas. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Y cuenta la historia ahí cómo venían personas muy ricas y traían un montón. Y ahí eran en muchas ocasiones, tanto monedas como a veces especies. Se traían especie para el templo y demás para repartir a los necesitados. Era la teoría, ¿no? Y de repente llega una viuda con 2 moneditas. Una viuda, ¿sí? Ya entrada en años, con 2 moneditas. Nos dice que echó esas 2 moneditas y esa fue la que le dio la sorpresa al Señor. Y luego le dice a los discípulos, ¿sí vieron a la que vino ahorita ella? Sí. Ella dio más que todos los demás. Los discípulos, viendo gente que venía acá traía a los siervos con la carretilla y todo, ¿sí? Arrastrando el mercado gigante y todo y trayéndolo. Y esta ancianita que ni se le veían las monedas, ¿saben cuánto era cada una de esas monedas? Una 64ª parte de un día de salario. Para nosotros hoy en día, 600 y pico de pesos. O sea, dio menos de 1.500 pesos. ¿Pero era qué? Todo lo que tenía. Y les dice a él, ella dio todo lo que tenía, pero los demás dieron de lo que les sobraba. Dieron muchísimo, pero como administradores no fueron fieles. Porque tenían tanto que lo que les sobraba para dar, para otros era mucho, pero en su medida era poco. Y así es como se nos mide. Entonces, cuando decimos trae, así sea una libra para el mercado de amor, no es en la medida de lo que valga una libra. De no, pero me da pena llevar solo una librita. Porque el Señor no lo mira
en esa cantidad, lo miras en tu capacidad. Y así es como Él nos juzga, como Él nos mira, como Él nos insta, como Él nos anima, ¿sí?, a ser generosos como Él es generoso y a dar como Él nos ha entregado. Entonces, el Señor no te va a decir, ay, solo una librita. Cuando una persona trae un mercado completo, pero si de pronto la provisión de su casa, sus ingresos dan para traer 3 y solo trajo 1, qué bendición. Pero no dio completo lo que podía haber dado. Y eso va para todas las áreas. Para todas las áreas. ¿Cuántas personas no rehusaron tener hijos por temor económico, por temor esto, por temor lo otro? Y pasan las décadas y luego dicen, si hubiéramos podido tener más hijos. Si hubiéramos podido tener otro hijo. ¿Cierto? Por la capacidad de administrar que nos da cada uno de nosotros. Ahora, tampoco podemos exceder nuestra capacidad, porque seríamos infieles. La viuda estaba sola, la viuda seguro ya no tenía hijos, porque el principio de la responsabilidad nos llama también a ojo con nuestra familia. Esto lo hemos contado en Finanzas en Orden, hace muchos años, ya las personas no están acá, entonces lo podemos contar, igual no voy a dar nombres. Una persona, fue un evento, bueno, gracias a Dios ni siquiera creo que era nosotros directamente, sino un evento al que fuimos, hicimos parte, y estuvo tan bonita la administración y la profeta o el profeta que habló, y sí, y claro, todo el mundo era como, yo quiero ir sembrar por mi país, porque vamos a sembrar para que Colombia cambie. Y esta mujer, con una muy buena intención, pero recuerden, las peores cosas en este mundo se han hecho con las mejores intenciones, casada, ella decidió poner los ahorros que ellos tenían, que estaban haciendo para, creo que era un apartamento o algo así, sin consultarle a él. Claro, luego fue pelea, discusión y demás, porque aún en el dar, yo no puedo dar irresponsablemente. Tuve otra persona cuando estábamos en el grupo de jóvenes, también tuvimos un servicio y demás, y en su emoción dio, yo ya me había ido, pero sabía que yo tenía el carro y me llamó, ¿sí? Jorge, es que imagínate que el Señor me llevó a que diera todo lo que tenía, pero ahora no tengo para devolverme para la casa. Bueno, está bien, el Señor me utilizó para llevarle a su casa, podemos verlo de esa manera, ¿no? Pero hay una irresponsabilidad. Hay una irresponsabilidad. Por eso es que el Señor aún en eso nos mide y nos llama a ser responsables. Por eso dice, el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. ¿Cuál es el tema? Si yo solo proveo para los de mi casa, soy un egoísta. O sea, todo en su proporción. El Señor me llama a ser generoso. ¿Sí? Me dieron de comer, me dieron de beber, me alimentaron, me vistieron cuando tuvieron oportunidad, me alojaron cuando tuvieron cómo hacerlo. Cuando yo, pudiendo hacer las cosas, las dejo de hacer, ahí es donde soy responsables. Una frase que aprendimos, ¿cierto?, de un pastor hace muchos años, se nos quedó grabada la frase. No es cuánto tienes, es qué haces con lo que tienes. Dile a la persona que está a tu lado, no es cuánto tienes, es qué haces con lo que tienes. Entonces somos responsables. Somos responsables. ¿Cierto? Somos responsables. Entonces, aquí surge la pregunta para que puedas pensarla por un momento. Yo sé que ya se te han venido cosas a la mente, pero ¿qué riquezas estás administrando en este momento? ¿Qué riquezas estás administrando en este momento? Tu tiempo, tu juventud. Cuando habla el apóstol Juan, ¿cierto? A los padres les da la responsabilidad, ¿no? Ojo cómo están con sus hijos. A los hijos, a los jóvenes les dice, ustedes tienen fuerza y vencen al maligno. Sí, y a cada uno según su etapa, habla de lo que es responsable en ese momento. Entonces, ¿qué hay en tus manos en este momento? No solamente recursos materiales, los incluye, recursos espirituales,
el depósito que tienes de palabra, los años que llevas a veces en el Señor. Todo eso son recursos que cuando vienen personas a ti, puedes utilizar, sacar de esa fuente para dar a otros, para dar a otros. Entonces el principio de la responsabilidad. Y el segundo principio, principios para honrar al Señor con nuestra riqueza, es el principio de la vulnerabilidad. A ver, dile a la persona que está a tu lado, vulnerabilidad 3 veces. Muy bien. ¿Quiénes eran los más vulnerables económicamente en Israel? Sin tierra ni salario. ¿Cierto? La Biblia nos da varias listas de... En Deuteronomio 26:12 nos dice, Deuteronomio 26:12, cuando acabes de separar todo el diezmo de los frutos, de tus frutos, perdón, en el tercer año, el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, o sea, al sacerdote levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Para que puedan comer y qué? Y sean saciados. O sea, hay una preocupación del Señor por los más vulnerables. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Ay, sí, Señor, por favor, ayuda a los que están en necesidad. Y el Señor nos dice, tú eres responsable con lo que tienes, de lo que está a tu mano, ayudar. Por eso te he colocado eso en tus manos. Por eso te he bendecido, te he ayudado, te he prosperado. Pero tú eres el administrador responsable. Tú eres el administrador responsable. Y estoy orando para que el Señor le envíe una persona a visitarlo. ¿Y tú eres el vecino? Sí. ¿Y no has ido a visitarlo? No. Tú eres la persona por la que estás orando. ¿Sí? Eres la persona por la que estás orando. Porque a veces hay una desconexión, ¿no? Entre la oración y la acción. Y el Señor nos llama a la acción en lo que esté a nuestro alcance hacer. En lo que nosotros podamos hacer. Por eso el principio primero de la responsabilidad. No se te va a exigir más allá de lo que tú puedes hacer. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las excusas, el Señor ve a través de ellas. Porque nosotros en muchas ocasiones no hacemos del ayudar a los más vulnerables una prioridad. ¿No te ha pasado que hay meses en que la casa chupa más dinero del que es? Surge una enfermedad, surge un gasto extra y demás, pero alcanza el sueldo. Se estira, entre comillas, sin acudir a la dinámica de la tarjeta de crédito, ¿no? Estoy hablando dentro del salario que ingresa a la casa. Surge una invitación a comer, surge un cumpleaños y no decimos no me alcanza este mes, entonces no voy a estar. Se estira. Muy interesante que con lo que es del Señor, siempre vamos es que no me alcanza, porque no es una prioridad. Cuando yo hago de una prioridad el dar, yo gasto lo que me queda después de dar, no de lo que me sobra. Porque nunca o casi nunca va a sobrar. Porque siempre va a haber un gasto, siempre va a haber una emergencia. Y si yo no administro de manera adecuada, pero eso ya es otro tema, ¿cierto? Finanzas en orden, mi fondo de emergencias, el organizarme con mis gastos, el salir de deudas, el hacer toda una planeación de acuerdo a los principios que la Biblia muestra y demás, pues voy a estar aún en una dinámica peor donde no me alcanza. Por una mala administración.
Entonces, ¿quiénes eran los más vulnerables? El sacerdote, ¿por qué? Porque no tenía hogar, no tenía tierra. Todos los demás tenían una tierra para cosechar, pero a los levitas el Señor les dijo a ellos, ellos no van a tener tierra porque yo soy su tierra, yo soy su heredad, yo soy su herencia. Pero todos ustedes los demás van a ayudar a sostener el sacerdocio. Pero no solamente eso, el Señor habla del extranjero. Entonces hay algunos dicen, sí, yo la otra vez albergué a un tío que vino de Australia. Y sí, cumplí con recibir al extranjero en mi casa. Pero es que no está hablando del extranjero que viene de vacaciones. Está hablando de una persona desplazada de su nación, sea por guerra o lo que sea, por una plaga, y le tocó dejarlo todo e ir a otra nación. Y en vez de señalarlos, hablar mal de ellos y culparlos de todos los males que hay en nuestra sociedad, que habían igual antes, ¿sí? ¿Cómo ayudas al extranjero? En lo que está a tu mano, ayudarlo, bendecirlo, apoyarlo, ayudarle a pasar la hoja de vida. O sea, tenemos que aterrizar estas cosas a nuestro día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo podemos aterrizar estas cosas al día de hoy? ¿Cómo ayudamos al extranjero? Está hablando de personas desplazadas, porque son los que son vulnerables. No mi tío que vino con su familia de Estados Unidos a pasar un rato acá de vacaciones, pues chévere todo, pero ese no es el extranjero del que habla la Biblia. Es el vulnerable. Y dice, ustedes, ¿cómo se está portando con estas cosas? ¿Cómo están ayudando en estas cosas? Con lo que está a su alcance hacer, ¿no? A veces con esto surge como, pero yo no he tenido la oportunidad de ayudar a alguien. Y entonces, ¿por qué no has tenido la oportunidad? Eso es valioso, porque está en tu corazón el querer hacerlo. Lo terrible es cuando, yo no lo quise ayudar. ¿Sí? Pudiendo hacerlo. Con el sentido de la responsabilidad, ¿no? Con el sentido de la responsabilidad. Deuteronomio 27, 18 al 19, que habla de las maldiciones, pero hay una muy interesante, una maldición muy interesante. Sí, suena chistoso, pero Deuteronomio 27, 18 al 19 dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Qué vemos ahí? Que hay un sentido de la vulnerabilidad. O sea, ¿por qué el Señor se preocupaba por el huérfano, por la viuda? Porque la viuda, en su gran mayoría y en la época de Israel, dependía del ingreso de su esposo, de la tierra que tenían. Y el hombre era el que más trabajaba en ese momento la tierra, sin decir que ella no la trabajara. Pero ella también estaba enfocada con sus hijos y todo lo demás de la casa, porque Proverbios 31 nos habla de una mujer súper esforzada, hasta negociante. Dice que va y negocia con las telas y el púrpura, o sea, muestra que el diseño de la mujer bíblica es una mujer que sí, se ocupa de su casa, pero no deja de proveer también incluso para ella. Muy, muy interesante, pero eso es motivo de otra historia. Pero el caso es que la viuda quedaba desamparada. Y si habían deudas, si habían compromisos, si habían niños pequeños, no siempre era fácil asumirlos si no habían familiares que pudieran apoyar o si era ya entrada en años y no podía trabajar de la misma manera que lo podía hacer antes. Entonces se vuelve una persona ¿qué? Vulnerable. Y el Señor les dice, ustedes van a proveer para los más vulnerables. Porque fuera de eso hay otra vulnerabilidad emocional. Perdió al cónyuge. Persona con la que había estado 10, 20, 30, 40, sí, en cantidad de años, meses. O sea que también hay un vacío ¿qué? Emocional. Y esto es tan así que parte de lo que hacía también el pueblo era estar, o lo que estaban llamados a hacer, estar pendientes de las viudas, del extranjero que ha sido desplazado, del sacerdote, que desafortunadamente los fariseos lo torcieron, porque el propio Jesús les dice a ellos, ustedes van a las casas de las viudas y las asaltan.
O sea, van que, ay, para acompañarla porque pobrecita está sola, entonces, hola, vine a hacerte la visita. Ay, justo a la hora del almuerzo otra vez, mijito, sí. Ay, ya van 30 días seguidos. Ay, sí, ¿no? Qué coincidencias. Y Jesús lo señala. Bandidos. Sí, no usa esa palabra, ¿no? Pero es Primera de Colombianos 2:3. ¿Sí? Bandidos. Versión de colombiano actual. Sería peor, pero bueno. ¿Sí? La responsabilidad. Y el Señor dice, ojo, porque también en medio de la responsabilidad hay excesos, ¿no? Y de todo eso Él nos hace responsables. Dice del huérfano, de nuevo, principio de la responsabilidad. Está hablando del huérfano, ¿cierto? Del niño, sobre todo. No el que ya es adulto, trabaja, sí, provee para sí mismo, sino el huérfano, el niño que queda vulnerable, porque queda sin sus papás, sin papá ni mamá. Y hay una responsabilidad. Recuerden que lo que el Señor le mostró a Israel es para su iglesia. Era el modelo para su iglesia. Por eso, de las primeras cosas que hace la iglesia en Hechos, viene el Espíritu Santo, se forma la gran fiesta, somos llenos de poder, del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Para salir y predicar y sanar. Sí, hace parte del paquete. Pero la primera necesidad de organizarse en la iglesia era ¿con qué? Con la ayuda a las viudas. Y fue la primera necesidad que surgió de organizarse en la iglesia. Está ahí en Hechos. Y dice, busquen a personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ayuden a organizar todo lo que está llegando para distribuir a las viudas y a los necesitados. O sea que parte del ADN de la iglesia siempre ha sido el ayudar, el dar, la generosidad. La generosidad es parte de nuestro ADN. Para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Qué interesante cómo el Señor lo plantea, ¿no? Dice, no solamente para que puedan comer y no se mueran de hambre. ¿Qué dice? Para que puedan comer en tus ciudades y ¿qué? Y sean ¿qué? Saciados. O sea, procuren que ellos no tengan que racionar lo que les llega. Que se sientan satisfechos. Que digan, wow, qué bendición. Claro, y como una sola persona de nosotros no puede hacer esto, o no es la mayoría de nosotros de pronto, ¿sí? De entre nosotros que tengamos esa fluencia, ese bolsillo, ¿sí? Es que hay una palabra que utilizo, que estoy pensando en inglés, pero músculo financiero. Ese músculo financiero. Pero cuando unimos fuerzas, de nuevo, sea diezmos, ofrendas, primicias, el mercado de amor, cuando hemos unido fuerzas, cuando hemos dicho, listo, vamos a traer el mercado, ¿cierto? Y llenamos todo esto, esa libra, ¿sí? Esas 2 libras, esos kilos, eso que traemos, ayuda para que cuando le llegue a alguien en necesidad, pueda sentirse saciado y no tan solo como, bueno, me toca ver cómo lo hago rendir. ¿Cuál es el diseño del Señor? Cubran las necesidades no por calmar conciencia, sino en lo que esté a su mano hacer, sin dejar de lado tus otras responsabilidades. Cuando eres esposo, tienes ya otra responsabilidad. Por eso los solteros, por lo general, ¿cierto? Son de los que son más, y somos más de dar, y darlo todo nuestro salario, todo lo que sea, ayudar, esto, lo otro. Porque la única responsabilidad de nosotros, o si estamos en casa, cubriendo algunos servicios en la casa y demás, algunos ahorrando igual para su futuro, pero muy dadivosos. Pero cuando nos casamos, tenemos una responsabilidad que toma una prioridad. Y no puedo pasar por encima de esa prioridad, que es mi cónyuge. No puedo dejar de proveer para mi casa por proveer para los necesitados. Pero si estoy proveyendo para mi casa y tengo la oportunidad de dar para los necesitados, si no lo estoy haciendo, ojo. Una ida menos a un restaurante, ¿cuánto es en dinero? ¿En cuánto en mercado se podría colocar? ¿En cuánto en vestido se podría dar para darle a alguien? Como decía el Señor, el verdadero ayuno.
Y en Isaías 58, 6 al 7, ya que lo mencioné, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. El pueblo le estaba diciendo al Señor, Señor, nosotros ayunamos, pero no vemos que cambien las circunstancias, no vemos que hagan lo que queremos, están estos ejércitos amenazándonos para invadirnos y demás. Y el Señor les voltea el tema. Les dice, es que, ¿quién dijo que el ayuno era para tú obtener lo que tú quieres? No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuál es el ayuno moderno en la iglesia cristiana a nivel general? Para trabajo, para unción, para que el Señor me dé más unción, para que el Señor me revele más cosas, para que el Señor me dé más poder, para que el Señor me sane, para que el Señor me dé trabajo, para que el Señor ayude a mis hijos, para que el Señor yo. No es tú eres el centro, yo soy el centro. Nuestras canciones, yo, mi, el ayuno. Y miren que no es nuevo, ellos lo vivieron y le hacen el reclamo al Señor. Pero yo lo que ayuno, yo todo lo que he hecho en la congregación, yo y no se me abre el trabajo, yo y no pasa esto, yo. Y el Señor dice, ¿y tu prójimo? Porque la idea del ayuno, y aquí es donde le da un contexto muy interesante, era que si tú ayunas es porque fue una decisión. Hay personas que no tienen opción. Les toca ayunar. Pero para ti es una decisión. Tú puedes decidir ayunar. Entonces, ¿cuál era la idea del ayuno? Lo que hubieras gastado en tu desayuno y tu almuerzo, dalo a alguien en necesidad. Y eso es lo que hacía la iglesia en los primeros siglos, primeros 3 siglos, lo que nos cuentan los registros. Se acostumbraba a ayunar miércoles y viernes con un sentido. Lo que fuera el pan del desayuno, lo que fuera lo del almuerzo, darlo a los necesitados. Darlo a los necesitados. Y es el reclamo que el Señor les dice acá. O sea, el ayuno no era para ustedes egoístamente. Era para que ustedes, tomando una decisión, ay, hoy no me voy a comer mi yogur griego, voy a ayunar, pudiera sentir por unas horas lo que sienten las personas que no tienen opción, ni de yogur griego ni de nada, sino el yogur que les llegue en el mercado de amor. Y a veces el más genérico y demás, que tú no comprarías para tu propia alacena. Y les hace el reclamo al Señor. Y les dice, no, el ayuno no es algo egoísta, para que ustedes tengan empatía con el prójimo, para que los lleve a darle alimento al hambriento, para que los lleve a, en la medida de su capacidad y posibilidad, recibir en su casa a aquel que lo necesita, que está de paso, que no tiene dónde, para que cuando veas al desnudo lo cubras. Y ahí es donde entra el Nuevo Testamento, ¿no? Si tienes 2 chaquetas, da una. Mira tu closet. ¿Qué hay en tu closet? ¿Qué no usas hace 1 año, 2 años, 3 años? Oye, ¿eso ya? No, es que algún día si voy a Alaska, bonitas, varias chaquetas. Y ni lo uno ni lo otro. Y como dice la escritura que le dijo al que quiso hacer sus graneros gigantes, ¿no? Necio, esta misma noche vas a morir. Y todo lo de tu closet, tu granero, ¿a quién le va a quedar? Entonces a veces decimos, pero es que no tengo que, en serio no tienes, revisa tu closet. ¿Tienes zapatos? ¿Están en muy buen estado? ¿Los usas una vez cada año? ¿Y continúas adquiriendo más zapatos? Y hay personas entre nosotros, personas que vienen a tocar la puerta en necesidad.
Y lo que para ti es una elección, para otro puede ser su única opción. Su única opción. Entonces, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Uy, ahí me está llamando el primo. Ay, otra vez para pedir plata. Bloquear. Más tarde. Luego, ¿tienes cómo ayudarlo? Sí. ¿No desbalancea tu hogar? No. ¿No es un conchudo? Porque la Biblia habla de los conchudos. Y aquí aclaro, paréntesis. La Biblia dice, muy bien, el que no trabaje, que no coma. O sea, el que no quiera trabajar, el que no tenga la actitud de estar buscando empleo, saliendo, buscando hojas de vida, todo, pero se queda ahí a la locha y luego dice, ay, ¿me ayudas? Sí, o sea, ese no. O sea, ¿cómo será que en tiempos bíblicos se presentaban estos excesos? O sea, que había gente que decía, la iglesia es generosa, tan chévere. Incluso habla de algunos que dice que por estar desocupados se entrometen en todo. Y eso se ve en las congregaciones. Ahora, no te vas a sentir mal si tú eres aquí de los que les gusta visitar las casas, ¿no? Porque si tú estás trabajando y todo bien. Pero si hay un diseño muy interesante bíblico, un antidiseño, de personas que a veces no están trabajando mucho y mantienen en una casa, en la otra, visitando a uno, visitando al otro. Y el Señor, por medio de los apóstoles y por medio de la Escritura, les dice, trabajen, para que tenga con sus manos que compartir con el que tiene necesidad. A los ladrones les dice, trabajen. En Efesios dice, trabajen para que tengan con sus manos que compartir con el que tiene necesidad. No que trabaje robando. A los ex ladrones, perdón. Es que, cierto, quedó como al ladrón. Vaya a trabajar, viejo. Pase por aquí. No. Es al ex ladrón, ¿no? La iglesia estaba llena y está llena de ex, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ex cosas, ¿cierto? Cosas que eran de nuestro pasado. Cosas que seguimos trabajando, pero que el Señor nos ha liberado y continuamos adquiriendo nuevos ex, ¿sí? Entonces, el principio de la vulnerabilidad. El sacerdote, la viuda, el huérfano, el pobre, el inmigrante. Entonces surge la siguiente pregunta de reflexión. ¿Qué personas vulnerables está en tus manos poder ayudar? ¿Qué personas vulnerables está en tus manos poder ayudar? De nuevo, con un sentido de responsabilidad. Con un sentido de responsabilidad. Y la responsabilidad también está incluso en a veces no ayudar porque no se está ayudando sino haciendo un daño. O sea que aún cuando mi ayuda, tengo que ser tan buen administrador que debo tener, esa es la madurez, el poder pensar ¿sí? delante del Señor y decir, no, con esta ayuda le estoy haciendo un daño. Lo que hemos hablado en la historia bíblica del hijo pródigo, que se va, le pide toda la herencia al papá, lo que le corresponde a él y la malgasta, la derrocha, ¿cierto? El hijo derrochador. Y luego termina comiendo la comida de los cerdos o durmiendo ahí donde dormían los cerdos. Si nosotros hubiésemos sido los vecinos del hijo pródigo y somos todos emocionales, ay no, yo le ayudo y le hago ya, y toca ayudarlo ya, porque pobrecito, nunca se hubiera reconciliado con su papá. Entonces aún en eso toca ser sabios. Oye, ¿por qué estás en esta situación? Oye, ¿qué pasó? ¿Cierto? Conocer. ¿Qué es lo que pasa? Eso requiere un mayor compromiso y tiempo. ¿Qué es más fácil? Tome, chao. Que conocer al otro y aún en medio de conocerlo, el exhortarlo. Oye, pero tienes que buscar a tu familia. Hemos tenido personas que han llegado con gran necesidad, pero por causa de rompimientos familiares y que por el orgullo no quieren pedir ayuda a su familia teniéndola. Sea porque me van a decir, me van a esto, pero eso se llama orgullo. Entonces, si ayudamos de una manera, cubriendo todo, ¿qué estamos alimentando? ¿Cierto? La ruptura de la relación, el orgullo. Porque teniendo familia alrededor, que es lo que la Escritura dice también de las viudas, si las viudas tienen hijos que las puedan sostener, que las sostengan ellos.
¿cierto? O sea, hay un sentido de ¿qué? Responsabilidad. Responsabilidad, ¿cierto? ¿Quién está a tu alrededor? ¿Cuál es tu red de apoyo? Y en medio de eso, la congregación. Claro que sí. Pero la idea es que también somos responsables de lo que llega a nuestras manos como congregación. Y estamos representados no solamente en cada ofrenda que llega, sino en cada ofrenda y mercado que damos. Lo hacemos todos nosotros como congregación. Y nos debe alegrar cuando escuchamos que, ay, pudimos ayudar a tal persona. ¡Ah, qué bien! O sea, yo hice parte de eso. ¿Sí? No puede que no fui, no la visité, no le entregué, pero al ser parte de la congregación y estar apoyando la obra del ministerio, estoy siendo parte de ello también. Primera de Juan 3:17. Dile al que está a tu lado, ¿está muy tensionante la vaina? Espero que no, es para animarnos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Y de nuevo, la Biblia es muy práctica. ¿Cuál es el tema? Que hay gente que dice, ay, sí ve, uno tiene que ocuparse de los necesitados. Sí, ¿y cómo estás ayudando tú? Chévere, la teoría, ¿no? Y ahí es donde Santiago dice, muéstrame esta fe que tú crees en Dios, pero que no haces nada. Y yo te mostraré mi fe por mi extracto bancario, por mi closet, por las personas que he ayudado. Y no es para que vengamos acá y cada uno ponga acá su lista de cómo ayuda, porque eso sería ser como los fariseos, ¿no? Pero Santiago llegó a un punto en que la gente ya estaba como tan elevada que le tocó ponerlo de esa manera. Oigan, la fe sin obras, no intenciones, no, ay sí, tan chévere que es ayuda, no, obras, la fe sin obras es muerta. Y les dice, muéstrenme su fe sin obras y yo le mostraré mi fe por mis obras. No porque mis obras me salven, pero toda persona salva tiene obras. Las obras no salvan, pero toda persona salva tiene obras. Aún el ladrón en la cruz, en sus últimos minutos, alabó y reconoció al Señor. E hizo una obra digna de verdadero arrepentimiento, con lo que podía hacer, porque no se podía bajar a ayudar al necesitado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a veces tenemos la fe del ladrón, pero tenemos toda nuestra fuerza y vitalidad, ¿no? Ay, pero el ladrón se salvó sin ninguna obra. Sí, tú no estás crucificado. Tú te puedes mover. Te quedan en algunos de nosotros muchos años o décadas de vida para hacer muy buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Proverbios termina, y para terminar, por favor el equipo de alabanza si puede pasar un momento. Proverbios 3, 9 al 10, yo solo leí la primera parte. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, y esta es la promesa, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Cierto? Trigo, cosecha, discípulos, cosecha espiritual y el vino, revelación, la presencia misma del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo se le dan las riquezas al que es digno? Honrándolo en el uso de las mismas. Y la última frase que yo colocaba aquí era, con esto que hemos hablado y eso, pues cada uno manos a la obra. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, haz lo que el Señor ha puesto a tu mano a hacer. Haz lo que el Señor ha puesto a tu mano a hacer. Y quiero invitarlos a que nos podamos colocar sobre nuestros pies. Hoy no vamos a hacer la salida a los mercados, esa me gusta hacerla más temprano porque está desocupado los lugares alrededor, podemos ir con más tranquilidad. Esa la haremos ya ahorita que vienen las fiestas, vamos a tener varias oportunidades y en alguna de ellas miraremos para que salgamos como iglesia a llenar esas arcas del mercado de amor. Lo que yo sentía de parte del Señor era que esto es para este segundo año. Entonces, cuidémonos de estas cosas, cuidémonos de estarle dando a Él la honra con lo que administramos. Excusas hay muchas. De pronto la tercera, cuarta chaqueta que tienes en el closet y que no usas, la puede necesitar alguien aquí en la congregación, alguna de las personas que vienen.
para su trabajo, los que están en necesidad. Nosotros en la congregación tenemos siempre una frase desde hace muchas décadas: si está en tus manos ofrendar algo nuevo, hazlo. Pero a veces se tomó como que no puedes ofrendar algo usado. No, si tienes algo usado, o sea, hazlo si puedes lo nuevo. Pero si tienes algo usado en muy buen estado, dalo también. Hemos tenido personas que eran maestros de obra y nos decían: ay, si tienen jeans, eso sí no me importa si son rotos, porque yo los utilizo es para pintar. Entonces me sirven porque no se me ensucia, ¿sí?, la ropita y demás, que es la única pinta que tengo. Entonces, viendo cómo a veces lo que a mí me sobra, entre comillas, es la necesidad que otra persona está buscando. Entonces, esto es para que revisemos nuestro closet, nuestras cuentas, lo que está en nuestras manos, y se lo podamos entregar a aquel que es digno. Y vamos a terminar con esta canción y quedamos despedidos. Más que religión, más que una canción, tú eres la verdad que me da vida. Más que emoción en mi corazón, tú eres el camino que yo quiero andar. Y es tan sencillo así, seguirte a ti. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. La luz de tu rostro alumbra donde voy. El brillo de tus ojos revela quién yo soy. Y mientras yo te miro, tu camino sigo, tomado de tu mano como un niño. Y es tan sencillo así, seguirte a ti. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.